grabar. Muy buenas noches tengan todos ustedes. El día de hoy es martes 28 del mes de marzo. Estamos en nuestra última semana del ciclo espiritual antes de irnos al campamento de Semana Santa. Y estamos entonces preparándonos para irnos. Y este tema entonces que vamos a hablar es parte de un comentario que hice desde la semana pasada cuando estábamos hablando de la sabiduría. En el libro de Proverbios hablábamos de la sabiduría en Proverbios capítulo 1, capítulo 8 y capítulo 9, y en particular, cuando estaba leyendo este versículo en la semana pasada, me tomé la libertad de preguntarles si alguien ya había hecho la tarea en algún momento, y cuando decimos nosotros la tarea es que después de leerlo, te queda la inquietud y pues lo contestas, ¿sí? Entonces, si alguien ya ha leído la Biblia por aquí, eso quiere decir que seguramente ha pasado por este versículo, Proverbios capítulo 9, verso 1 y siguientes, y lo vuelvo a leer entonces en el contexto. Dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Dice a cualquier simple, ven acá, y a los faltos de cordura, dice, vengan, coman mi pan, beban del vino que yo he mezclado, dejen las simplezas y vivan y anden por el camino de la inteligencia. El que corrige el escarnecedor se acarrea afrenta, el que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. Da al justo y será más sabio, da al sabio, perdón, y será más sabio, y enseña al justo y aumentará su saber. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Ok, la semana pasada yo les decía entonces que este pasaje se puede entender diferente si en lugar de pensar en la sabiduría como una mujer, ¿sí?, la piensas la sabiduría como el verbo de Dios. Y al interpretarlo como verbo de Dios, entonces podríamos pensar nosotros en decir el verbo de Dios edificó su casa, pero como sabemos que el verbo de Dios es Jesús, podría decir yo, el Señor Jesús edificó su casa, labró sus 7 columnas, entregó a la víctima. ¿Quién es la víctima por el sacrificio para la humanidad? Pues se entregó a sí mismo. Y entonces el Señor Jesús se entregó a sí mismo como la víctima para la restitución de la humanidad. Mezcló su vino en la Santa Cena, puso su mesa, invitó a sus amigos y envió a sus colaboradores sobre lo más, envió a sus colaboradores y sobre lo más alto de la ciudad, sobre lo más alto de los niveles de autoridad, clamó al mundo, ¿sí? Y le dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura les dice, vengan, coman mi pan, que es mi cuerpo, que por ustedes ha sido entregado, y beban del vino de mi sangre, del cáliz de la alianza nueva y eterna que yo he mezclado para ustedes. No estoy torciendo la escritura cuando digo estas cosas, porque eso es lo que el Señor Jesús dijo precisamente. Dejen las simplezas, dejen de vivir neciamente, dejan de vivir alocadamente, deja de vivir conforme a la manera del mundo y vive y anda por el camino de la inteligencia. El que corrige al escarnecedor se va a acarrear afrenta, ¿sí? Y el que reprende al impío se va a acarrear o va a traer sobre sí mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, pero corrige al sabio y te amará. O dicho de otra manera, el Señor Jesús dice, ¿de cuáles eres? ¿Te ofendes conmigo porque te llamo la atención? O al contrario, estarás agradecido y me dirás, gracias Señor Jesús, porque cambiaste mi manera de vivir. Y dice, y te amará.
Dale al sabio y será más sabio. Enséñale al justo y aumentará su saber. Ya lo sabemos en la palabra, que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo, el conocimiento de Jesús, es la inteligencia. Porque por mí, dice el Señor Jesús, aumentarán tus días y años de vida se te añadirán cuando me conozcas, ¿sí? Porque eso es lo que dice el Señor Jesús. Si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, ¿sí? Pagarás tú solo, tú serás juzgado por el fruto de tus acciones. Todo esto que estoy diciendo, entonces lo dije desde la semana pasada. Y cuando yo preguntaba entonces que si la sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas, esto se convirtió entonces en una oportunidad para ponerles una tarea o para preguntarles si ya lo habían leído y habían desarrollado esa tarea. A lo largo de la semana solamente una persona me mandó su propuesta de tarea y no estuvo mal que me mandara la propuesta, pero lo que hizo fue mandarme la predicación de alguien, ¿sí? Entonces, está bien, pues, o sea, digo, es bueno hacer cuando menos esa parte de la tarea y decir, aquí está lo que preguntó el pastor. Y bueno, entonces yo quiero que me permitan en la próxima hora y 15 minutos, voy a intentar hacer la deconstrucción de lo que nosotros escuchamos muchas veces alrededor de este versículo de Proverbios capítulo 9, verso 1. Deconstruir significa desarmar. Desarmar que no solamente desarmar el versículo, sino desarmar lo que creemos acerca de algo. Desbaratar las ideas que tenemos, los conceptos que se han formado a partir del sentido común, a partir de la interpretación que alguien le ha dado, y con ello entonces replantearnos si esa forma de ver las cosas es la forma adecuada. ¿Por qué quiero hacer esto? Bueno, primero porque es martes y porque pues estoy dando la clase, van a decir, y hasta cierto punto pues es el que tiene la palabra. No, lo que quiero hacer es ir creando, como lo estuvimos haciendo todos estos meses, el ambiente para cuestionarnos, sobre todo la próxima semana, vamos a estar haciendo cosas como estas. Queremos aprender a cuestionarnos, a tener una sana duda acerca de las cosas, a poder señalarnos y decir, eso que estás diciendo, lo estás diciendo porque lo estudiaste, lo estás diciendo porque lo reflexionaste, lo estás diciendo porque has dedicado tu tiempo, has orado sobre ello, o simplemente lo estás diciendo porque leíste que alguien dijo y no sabes ni siquiera qué dijo ni por qué lo dijo. ¿Me estoy explicando? Entonces, nosotros tenemos que ser gente que cuestiona, porque cuestionar no es pecado, cuestionar no es ser impío, cuestionar no es generar de alguna manera conflicto, no es nuestra idea, ¿sí? Generar conflicto solo por generarlo. Nuestra idea es desarrollar en cada uno de nosotros una actitud, y esa actitud es ser capaces de revisar las cosas que son de Dios. Eh, Hay un pasaje que se encuentra en Hechos capítulo 17 a partir del verso 10 y 11, y lo comparto entonces con ustedes, que dice: e inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y estos de Berea yo los admiro mucho, los amo mucho. Y ellos, dice, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Nótense que dice, y estos, o sea, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, o sea, muy dispuestos, muy abiertos, con una actitud noble, receptiva, de buena disposición, pero ojo, inmediatamente dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así.
dicen otras versiones, para ver si lo que les dijeron era verdad. Yo creo que esta palabra nobleza, que al momento de que la revisamos aquí en el griego, ¿sí? Cuando dice nobles, ¿sí? Es la palabra eugenes, y hemos dicho ya que eu es el prefijo griego que dice bueno, y gene significa nacimiento, ¿sí? Entonces, eran bien nacidos. Y yo creo que al momento de que decimos eso de bien nacidos, pues la parte contraria está medio incómoda, porque hay un término que se dice malnacido y que muchas veces se toma como una ofensa. Entonces, si la nobleza, así como lo traducimos nosotros del griego al español, decimos que es alguien bien nacido, pues entonces la perversidad es un mal nacido. Un mal nacido, no estamos hablando de alguien, lo contrario de noble, como alguien de la realeza, sería alguien humilde del pueblo. No, no es esa la acepción correcta. Estamos hablando de alguien con nobleza de corazón, con buenos sentimientos. Y alguien de malos sentimientos, entonces es un perverso. Y muchas veces entonces nosotros, pudiendo tener la oportunidad de ser eugenes, bien nacidos, pues nos convertimos en malnacidos porque no tenemos esa actitud de búsqueda, de escudriñar. Y la gente entonces nos han dicho de una manera equivocada, es que tú no tienes que cuestionar. La Biblia no se le cuestiona. Bueno, pues eso le enseñó un manipulador perverso, hechicero, ¿sí? Porque la Biblia nos enseña en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Y cuando nosotros vemos a Job, al final del libro de Job, con todas las enseñanzas que tuvo a lo largo de el libro, lo que vamos a encontrar entonces allá en capítulo 42, en el verso 3, cuando Dios le hablaba y dice Job, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Pues está diciendo, el atarantado era yo, el que no entendía era yo. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Señor, estaba en ignorancia, no entendía tu punto de vista, no entendía lo que tú estabas diciendo, pero el verso 4 es hermoso porque dice, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dios no está en contra de que cuestionemos. Es más, Dios quisiera que escudriñáramos todos los días. Dios quisiera que todos los días nosotros pudiéramos darnos cuenta precisamente de qué importante es cuestionar. ¿Qué es el culto racional del que me está hablando ahorita mi querido Rubén Vargas? Dice en Romanos capítulo 12, verso 1 y verso 2, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que se presenten o que presenten ustedes sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando estás diciendo culto, estás diciendo la manera de honrar a Dios, la manera de glorificar a Dios, pero dice, es una forma racional, inteligente, entendida, para que lo hagas a la manera de Dios, no que lo hagas conforme a los dichos de cualquier, perdón si lo que voy a decir suena horrendo, pero de cualquier mequetrefe. Espero que esto no sea un insulto demasiado fuerte en el contexto, pero si no, pues busquen alguno más fuerte para que se ofendan quienes lo sean, ¿sí? Entonces, cualquier mequetrefe, cualquier prófugo del metate viene y me dice alguna barbaridad, y como la dice desde una cierta posición geográfica, cuando yo estoy sentado en la iglesia, pues entonces el que se pare allí se supone que debe tener un nivel de autoridad y que lo que está diciendo es palabra de Dios. Aguas, porque capaz que lo que está diciendo no solamente es opinión, sino que también es una barbaridad y no tiene nada que ver con lo que Dios quiere decir. Entonces, por todo esto, pues tenemos que cuestionarnos. Y para cuestionarnos entonces en esta noche,
y espero que no hayamos perdido entonces de vista en dónde andábamos, pues entonces nos vamos a ir una vez más a Proverbios capítulo 9, verso 1, que dice: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, y vamos a dedicar entonces el resto de este tiempo a hablar solamente de este versículo. Primero, si nosotros nos preguntáramos acerca de a qué se refiere este versículo, una de las cosas que nos íbamos a encontrar es que podemos entonces hacer un análisis con distintas versiones de la Biblia, y con esas distintas versiones de la Biblia nosotros podamos intentar entonces encontrar puntos de coincidencia, ¿sí? Este es un análisis del texto, porque muchas veces alguien dice: es que en la Biblia, en la versión Reina Valera, en la versión Dios habla hoy, en la versión del lenguaje actual, en la versión, etcétera. Ok. Y entonces, ¿qué es lo que yo hice solamente para mostrar cómo es esta mecánica, cómo es esta dinámica? Si usted nota en la parte de aquí de arriba, yo tengo un montón de Biblias. Entonces, tengo una Biblia que es la versión Reina Valera BRG, que es la Reina Valera Gómez. Es una traducción o una adaptación que alguien por allí hizo. Acá en el contexto latino tengo una Biblia 1909 de la Reina Valera con Strong. Tengo una versión de las Sagradas Escrituras, una traducción del lenguaje actual con deuterocanónicos. Tengo la Biblia de las Américas, la Nueva Biblia de las Américas, la versión de la Palabra de Dios para Todos, una Reina Valera, creo que es 2000, con también Strong. Tengo una King James, también con Strong. Tengo la Biblia de las Américas, una nueva Biblia de Jerusalén, una nueva Biblia de Jerusalén con numeración católica, una Biblia latinoamericana, una nueva Biblia internacional, una versión internacional, una Palabra de Dios para Todos de la versión 2008, una versión de la Biblia del Oso que me gusta mucho porque a veces dice cosas que hasta la gente se ofende, y yo le digo: es la Biblia, léela en una versión, es de las primeras versiones al español. Tengo la versión con la que yo me convertí, la Reina Valera 1960, tengo la Reina Valera Gómez acá otra vez, tengo una Biblia de la Reina Valera con Strong, tengo una Biblia se llama la Biblia del Expositor, que es de Jimmy Swaggart, traducida al español y con comentarios de Jimmy Swaggart. Entonces, tengo la nueva traducción viviente, tengo la Biblia en una traducción contemporánea, una versión en el griego del Nuevo Testamento, una versión en el griego de la Septuaginta del Antiguo Testamento, y tengo una versión de estudio en hebreo. Esas son las versiones con las que yo estoy trabajando constantemente, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que yo hago? Pues lo que yo hago, pues es un análisis primero de coincidencias y de divergencias. ¿Qué significa? Que agarré todas estas que le estoy diciendo, ¿sí? Y que las puedo comparar. Entonces, aquí están todas mis versiones. No espero, si no los ven, no se preocupe, pero aquí están todas mis versiones. Y entonces hago primeramente un análisis de cómo se tradujeron cada una de ellas en el español, en inglés, en el griego y todo lo demás. ¿Y qué encuentras? Que todas las citas mencionan a la sabiduría como el sujeto que realiza la acción. Ok, van a decir: pues claro que eso es evidente. Ok. Todas las citas se refieren a la construcción o edificación de una casa por parte de la sabiduría. Todas las citas mencionan 7 elementos que forman parte de la casa construida por la sabiduría. Y todos estos elementos están relacionados con la estructura, es un elemento estructural de la casa. Y todas las citas se originan en el mismo versículo bíblico, Proverbios 9:1, y comparten el mismo mensaje general. Van a decir: bueno, pues eso ya lo sabía. Sí, pero pues yo lo estoy haciendo precisamente para mostrarle, así se hace. Ok, esas son las coincidencias. ¿Cuáles son las divergencias? La terminología utilizada para describir los 7 elementos estructurales varía entre las citas. Algunas traducciones van a utilizar la palabra columna, ¿sí?
De ellas tengo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 de ellas utilizan la palabra columnas, ¿sí? 2 utilizan la palabra pilares. Además, la palabra de Dios para todos iba a mencionar 7 columnas con una referencia adicional que no se la quité y por eso de repente me sale allí. En número 2, bueno, resulta que columna, que ponen 13 de ellas, ¿sí? Y pilares, que pone la nueva traducción viviente y la nueva versión internacional, finalmente en un manual de arquitectura, dice que son elementos estructurales que sirven para sostener un techo o algo que se encuentra en el nivel superior de la edificación. Entonces, básicamente, para un arquitecto podrían ser sinónimos, ¿sí? Dependiendo de que fueran esos pilares. Número 2, la acción realizada sobre los 7 elementos también varía. La mayoría de las citas mencionan que la sabiduría labró las columnas o pilares, mientras que otras utilizan el término talló, construyó o puso. Como todas ellas están en español, resulta que hay que irse entonces al hebreo, y en el hebreo, entonces, la palabra en hebreo, voy para allá, y entonces dice edificó, que es la palabra en hebreo, a ver dónde está la palabra en hebreo, 2672 en hebreo, y entonces ahora me fijo en el hebreo, y espero que se vea por allí en pantalla, es la palabra hatzav. Hatzav o hatzef, raíz primaria en el hebreo, significa cortar o tallar, puede ser tallar madera, piedra o cualquier otro material, y por implicación entonces, ¿sí? Aunque literalmente significa cortar o tallar, por implicación significa cercenar, partir, cuadrar, extraer, grabar, abrir, hacer obra de albañilería, obra de cantería, ¿sí? Cavar, cortar con un cincel, hacer de cortador, cortar, derramar, esculpir, labrar o sacar. ¿Qué quiere decir eso? Pues que finalmente cualquiera de las palabras que habíamos visto en el hebreo son válidas, ¿sí? Para la traducción de lo que estamos comentando. ¿Qué otra cosa más nos dice? Algunas traducciones van a utilizar el artículo la antes de la sabiduría, mientras que otras utilizan la, ¿sí? Con mayúscula y otras con minúscula. Entonces, finalmente no cambia para nada desde el sentido del artículo. Todas, por ser traducción al español, lo mencionan en femenino. La estructura gramatical y el orden de las palabras también variarían ligeramente entre las diferentes traducciones, aunque no afectan significativamente el significado general del versículo. Ok, entonces, ¿con esto qué he hecho? Pues con esto lo que he hecho en mi primer análisis es tratar de ver si las traducciones de este versículo me dan señales de alguna diferencia, pero no, básicamente todos están traduciendo en el sentido estricto el versículo de la misma manera. Ok, entonces sigue el maestro con sus elementos, ¿sí? ¿Cuál es el mensaje central? Entonces, todas mantienen el mensaje central de que la sabiduría ha construido su casa con 7 elementos estructurales. Y esa fase para mí, ese punto va a ser fundamental, ¿sí? Las diferencias se deben principalmente a las variaciones en el lenguaje y el estilo de las distintas versiones de la Biblia. Entonces, 7 elementos estructurales. Y ahora me pregunto, ¿cómo se ha traducido este versículo en la historia de la iglesia? O sea, antes de mí, pues seguramente alguien más lo leyó. Antes de mí, seguramente alguien se le ocurrió opinar acerca de ello. Ahora, cuando yo me pregunto eso, y debo de partir con todo respeto a cualquiera que lo haya leído, pues yo tengo que pensar si su lectura y su interpretación fue adecuada en el contexto bíblico. Muy bien, entonces, resulta que San Agustín de Hipona, que vivió en el año 354 al 430, después de Cristo, ¿sí? Estamos hablando ya de
los doctores de la iglesia. Para ese tiempo el fundamento del cristianismo ya había sido cooptado por Roma, porque Roma, el emperador Constantino en el año 312 se convierte entonces en el emperador romano y al mismo tiempo se convierte él en quien determina el rumbo de la iglesia. Y entonces cuando estamos hablando de 354 después de Cristo, de lo que estamos hablando es que ya hay una influencia del Imperio Romano sobre la visión de la fe. Y eso es fundamental. Entonces, no es solamente alguien que desde la pura escritura, sino es alguien que ya en la estructura del catolicismo recién formado está interpretando la palabra. Ojo con eso. Y entonces, en los escritos de San Agustín de Hipona, él va a sugerir que las 7 columnas pueden estar relacionadas con 7 virtudes. Y de esas 7 virtudes, a 4 de ellas las va a llamar cardinales y a 3 las va a llamar teologales. Las 4 virtudes cardinales son, ojo, prudencia, también llamada sabiduría práctica. Justicia, también llamada rectitud. Tercero, valor, también llamado fortaleza, fortaleza o valor. Y el cuarto, sí, para ponerlo así, entonces 1, 2, 3, y el cuarto se llama templanza o moderación. Y él va a decir entonces que a estas 4 se le van a agregar 3. A ver, aquí está, si se ven mis dedos aquí. Ok, entonces a estas 4 se le van a agregar 3. Y esas 3 entonces son las virtudes teologales de fe, esperanza y caridad. Ahora, veamos de dónde salieron cada una de estas. Digo, suena bien, ¿no? Dice uno, no, pues qué padre, pues qué bien. Pues, pero, ¿y de dónde las sacaste, San Agustín? Resulta que San Agustín era un hombre de lectura, definitivamente, ¿sí? La palabra cardinal, primero, viene del latín cardo, que significa bisagra, eje, algo que sirve como punto de movimiento. Y entonces, esta cardinalidad en el contexto de las virtudes a las que él está hablando, se va a referir a la idea de que estas 4 virtudes son fundamentales, elementales, básicas, y van a actuar como eje en torno a las cuales giran las demás virtudes. Por eso son cardinales, porque es como si fueran los puntos cardinales de una brújula, ¿verdad? El norte, el sur, el este y el oeste. Y va a decir que estas virtudes cardinales son consideradas como las virtudes fundamentales que van a guiar y van a sustentar la vida moral y ética de una persona, ¿sí? Y que las otras 3, entonces, están orientadas hacia lo eterno, por eso son teologales, ¿sí? Porque se refieren a la relación con el origen y la relación directa con Dios. Ahora, pues las 3 teologales que dijimos que era fe, esperanza y caridad, pues las podemos tomar de Primera de Corintios capítulo 13 y me voy hasta la parte de final de Primera de Corintios capítulo 13 y dicen: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Miren, ahí están, definitivamente ahí están, ¿sí? Pero el mayor de estos es el amor. Entonces, está bien, las 3 virtudes teologales que nos está diciendo San Agustín de Hipona, 3, cuando menos, sí las puedo encontrar ahí referidas, pero tengo un problema con las otras 4. Y quizá yo soy muy juicioso esta noche y le voy a pedir que me tenga paciencia y misericordia porque hoy amanecí juicioso entonces, ¿sí? Hay días en donde amanezco medio mal, pero resulta que las virtudes teologales, cuando uno empieza a buscarle de dónde podrían salir, nos damos cuenta de que tienen una influencia muy fuerte de la filosofía grecorromana, en particular de Platón, que es griego, pues antes del 300, antes de Cristo, ¿verdad? Platón fue maestro de Aristóteles, y si usted se acuerda históricamente, Aristóteles
es el maestro de Alejandro Magno, entonces andamos hablando que más o menos, por ponerle una fecha, en el 350 antes de Cristo, por ahí vivió Platón. Platón escribió algunos libros, algunos que son importantes, ¿sí? Y los vamos a ver de día. Bueno, resulta que cuando San Agustín de Hipona escribe primero un libro que se llama De Moribus Ecclesia Católica, o sea, sobre las costumbres de la Iglesia Católica, él va a describir cómo las virtudes cardinales se integran en la vida y en la ética cristiana, ¿sí? Y aunque no menciona explícitamente a Platón en este contexto, su discusión sobre las virtudes cardinales refleja la influencia platónica, o sea, los mismos principios o argumentos en su forma de pensar. Luego, un segundo libro, de Civitate Dei, que es la ciudad de Dios, y allí, en la ciudad de Dios, Agustín de Hipona va a abordar muy extensamente la relación entre la filosofía grecorromana y el cristianismo. Y él entonces, en el libro 19, ¿sí?, de la ciudad de Dios, va a mencionar las virtudes cardinales y su importancia para la vida moral y política, y aunque, una vez más, no atribuye explícitamente estas virtudes a Platón, la discusión que hace, la argumentación que hace en este libro 19 va a demostrar que tiene un conocimiento profundo de la filosofía grecorromana y que tiene un interés en integrar las virtudes que habla Platón, integrarlas en el pensamiento cristiano, hacer una mezcla, un sincretismo por allí. Tercero, en la influencia neoplatónica en el pensamiento de Agustín de Hipona, se nota cuando nosotros vemos que Agustín de Hipona entonces es influenciado por los neoplatónicos, o sea, aquellos que ya una vez muerto Platón y en los primeros siglos del cristianismo estuvieron entonces tomando las partes de la filosofía griega que eran comunes o que así lo veían ellos como comunes para la teología cristiana. Y entonces esta adopción de las virtudes cardinales por parte de San Agustín, algunos la ven como parte del interés que tenía en ese neoplatonismo y en el deseo de integrar esos elementos en el pensamiento de una iglesia que apenas se estaba solidificando en el 312, pero ojo, no una iglesia desde el cristianismo, sino una iglesia desde la visión greco-romana, donde los griegos habían dejado una influencia en los romanos y para los romanos era mucho más entendible el cristianismo si tenía semejanzas con los principios filosóficos con los que ellos habían sido creados, ¿sí? Y entonces estas virtudes, él empieza a integrarlas, toma 4 cardinales que son de la filosofía griega platónica, toma 3 que vienen directamente de la palabra de Dios en Primera de Corintios 13 del apóstol Pablo, y en eso trata de hacer esta síntesis de ambas posturas, ¿eh? Y entonces adopta términos y conceptos grecorromanos y adopta entonces términos y conceptos del cristianismo y los trata de amalgamar. Ahora, ¿le salió bien? Pues yo creo que debió haberle salido más o menos bien, porque Tomás de Aquino, y estoy hablando ya en el año, él es de 1225 a 1274, este filósofo teólogo escolástico también va a tomar entonces las 7 columnas de este versículo de Proverbios 9:1 y va a mencionar las que precisamente San Agustín tiene. Ahora, ¿de dónde vienen de Platón? ¿Sí? Porque yo sé que al decir todas estas cosas alguien va a decir, bueno, ¿y dónde está la prueba de que vienen de Platón, perdón? Entonces, ok, me voy entonces con Platón. Platón dijimos que estábamos allá como en el 350 antes de Cristo, ¿sí? Y entonces, en el libro de la República, que es de Platón, Platón se va a centrar en la búsqueda de la justicia en la sociedad y en el individuo.
Y él va a considerar la justicia como una virtud central y un elemento clave para mantener el equilibrio y la armonía en la sociedad, ¿sí? En el libro 4, precisamente de la República, Platón va a definir a la justicia como el principio que permite a cada parte de la sociedad y del alma, hablando del ser humano, desempeñar su función apropiada sin interferir en las funciones de las demás partes. El primer elemento, la justicia. El segundo elemento, la sabiduría o también llamada prudencia. En el libro 4, Platón también va a introducir a la sabiduría, ¿sí?, como una de las virtudes cardinales. Y esta sabiduría va a ser asociada con los gobernantes filósofos. Acuérdense ustedes que Platón decía que quienes deberían de gobernar fueran los filósofos porque eran los que tenían mayor comprensión del razonamiento, del conocimiento, de lo que es realmente bueno, y eso iba a ser beneficioso para la sociedad y para los individuos en lo particular. Y entonces la sabiduría se presenta como algo crucial para tomar decisiones adecuadas y para llevar a cabo acciones justas en la sociedad. Segundo valor cardinal. Tercer valor cardinal, la fortaleza o valor. Platón va a presentar la fortaleza como una virtud cardinal en el libro número 4 de la República. La fortaleza allí puesta se va a relacionar con los guardianes, que son los defensores de la ciudad. Y esta virtud es entendida como el coraje y la valentía necesarios para defender y proteger la sociedad, los valores, los ideales que tiene, incluso en situaciones difíciles o peligrosas. La última virtud cardinal, que es la templanza o también llamada moderación, Platón la va a presentar entonces en el libro 4 de la República y se va a referir a la templanza como al autocontrol y a la moderación de los deseos y apetitos, tanto en la sociedad como en el individuo. Y Platón va a ver entonces la templanza como un principio que va a ayudar a mantener el equilibrio y la armonía en la sociedad al asegurar que las personas no se dejen llevar por sus pasiones y deseos egoístas. Todo esto está bien, pero, ojo, está bien, pero no es bíblico. Digo, no estoy diciendo que sea malo, porque está hablando de cosas buenas, pero tú no puedes agarrar la filosofía griega, tú no puedes agarrar la filosofía romana, o no puedes agarrar simplemente una buena idea del contexto cultural de alguien y decir, es que Dios lo dice así, es que Dios lo interpreta de esta manera. Y entonces buscando precisamente con una cierta sorna de mi parte, y perdón si los voy a aburrir con esto, pero ¿qué pasaría si yo hablara entonces de elementos en donde se hable de esto, se hable de los valores simbólicos o filosóficos de alguna cultura, y a partir de esos valores filosóficos o simbólicos de esa cultura, entonces yo tratara de hacer una interpretación de las cosas de Dios? O sea, ¿qué pasaría si de repente entonces yo empezara a decir, bueno, pues es que resulta que los etruscos, o resulta que los chinos, o resulta que los rusos, o resulta que, bueno, ahora yo sé que al decir todas estas cosas, ustedes van a estar diciendo, no, pero es que no puede ser. Bueno, pues déjenme decirle, primeramente, que muchos de de las culturas en la antigüedad usaron el número 7 como un número simbólico. Y entonces hice por aquí una lista de cosas. Por ejemplo, yo podría hablar de las 7 maravillas del mundo antiguo, ¿verdad? Y entonces podría hablar del templo de Artemisa, de la estatua de Zeus, podría hablar de la biblioteca de Alejandría y decir, es que esos 7, ¿sí?, edifican al ser humano con su conocimiento. O, por ejemplo, podría hablar de las 7 etapas del camino espiritual del sufismo, ¿sí? El sufismo en el pueblo musulmán. Y podría decir que estas etapas incluyen la búsqueda, el amor, el conocimiento, el desapego, la unidad, el asombro, o aún, ¿sí?, la muerte en Dios. O podría hablar, por ejemplo, de los 7 dharmachakras en el budismo, ¿sí? O podría hablar de las 7 puertas en el infierno en la mitología mesopotámica, ¿sí?
con las epopeyas de Gilgamesh y de otros textos antiguos en la Mesopotamia, o de las 7 moradas de Santa Teresa de Ávila, ¿sí? O podría hablar de los 7 principios del espiritismo, o podría hablar de los 7 rayos en la teosofía y las tradiciones esotéricas, o los 7 palacios celestiales en la tradición judía del Merkabat, ¿sí? O las 7 lámparas de la arquitectura de John Ruskin, que bueno, aunque no son estrictamente religiosos, sí, pero son tan bonitos, dice la gente. Estos elementos arquitectónicos son tan buenos que reflejan la verdad, la belleza e inclusive dan la ilusión, la sensación de espiritualidad, ¿sí? Podría hablar de los 7 tattvas de la filosofía jainista, ¿sí? O podría hablar de las 7 nobles riquezas en el budismo, o de los 7 mundos de la cosmogonía zoroastrista, o de las 7 notas musicales, también do, re, mi, fa, sol, la, si. O sea, puede ser un 7 de lo que sea, o los 7 sacramentos en el catolicismo, o las 7 divinidades afortunadas en el folclore japonés, o los 7 sabios de la mitología china, o los 7 niveles de conciencia en tradiciones espirituales y filosóficas, los 7 cielos de la mitología nórdica, o los 7 velos de la realidad en algunas tradiciones místicas, o las 7 direcciones sagradas de las tradiciones indígenas. Bueno, un montón de 7, ¿verdad? Y entonces, el problema es que si yo no me mantengo dentro del contexto bíblico, voy a decir cosas muy interesantes, pero definitivamente fuera de la cosmovisión bíblica. Y tendría que ser muy cuidadoso con eso, porque además, pues con esto estoy haciendo doctrina, y si además de esto, pues yo me digo líder o me digo estudioso de la palabra, o la gente piensa que lo que estoy diciendo, por decirlo yo, tiene una autoridad espiritual, pues estoy metiéndome en una situación problemática, pero sobre todo estoy metiendo en una situación problemática a quienes me escuchan. Y entonces insisto que tenemos que deconstruirlo todo. Me dice Rubén por aquí en el chat, ¿sí? Los 7 enanos de Blancanieves, pues sí, también, ¿verdad? Y entonces nos llega un conocimiento, un cristianismo helenizado, o sea, con una influencia de los griegos, romanizado, influencia de los romanos, ¿sí? Europeizado, me dice Rubén, sí, con una visión eurocéntrica, donde lo que los europeos piensan se vuelve en la base del pensamiento occidental, americanizado, dice Rubén, agringado, ¿sí? Pero también los judíos tuvieron influencia de los babilónicos, claro que sí, pues estuvieron esclavos allí durante años también, y tuvieron influencia de los egipcios, claro que sí, y de otros pueblos de la antigüedad. Y entonces tengo que examinarlo todo, desbaratarlo y decir, a ver, esto que me estás dando, ¿de dónde viene? Este ingrediente que me estás dando, ¿de dónde viene? ¿Es congruente con el corazón de Dios o no lo es? Y entonces, yo sé que decíamos que alguien puede decirme, sí, pero es que estamos hablando del contexto bíblico. Y muy bien, entonces permítanme meterme en el contexto bíblico. Matthew Henry, que es un comentarista bíblico presbiterano de 1662 a 1714, él nos va a decir que las 7 columnas pueden representar entonces distintos aspectos de la sabiduría, y va a agarrar la prudencia, el conocimiento, la discreción, el consejo, el entendimiento, la instrucción y el temor de Dios. Y una vez más, suenan como elementos que pueden ser interesantes. Mi pregunta es, ¿y de dónde los obtienes? ¿Cómo los sustentas dentro del contexto bíblico? Hay quienes incluso pueden decir, bueno, es que hay aspectos que son doctrinales, y si nosotros pensáramos en que son columnas que van a edificar a la iglesia de Cristo, ojo, no estoy diciendo que esté mal de entrada, ¿sí? Porque todos ellos van a ser bíblicos. Entonces, 7 elementos para edificar la iglesia de Cristo.
Pues el primero podría ser la fe en Jesucristo, por supuesto. Si no tienes fe en Jesucristo, pues entonces no eres cristiano. Y la fe en Jesucristo, la creencia de Jesucristo como el Hijo de Dios y el Salvador de la humanidad, por supuesto que es el núcleo de la fe cristiana. La Iglesia de Cristo se basa en la enseñanza de que a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús, los pecados de la humanidad pueden ser perdonados y la relación con Dios queda restaurada. Muy bien, ¿es una columna? Sí, sí puede serlo. No estoy diciendo que no, sí, sí puede serlo. Otra columna puede ser que la Biblia es una columna donde se sostiene el cristianismo, que es el texto sagrado del cristianismo, se le considera la palabra de Dios. La Iglesia de Cristo se basa en la Biblia, en las enseñanzas y principios encontrados en este documento fundamental y que va a actuar como una guía y autoridad espiritual para todos los creyentes. Pues sí, o sea, sí, sí lo creo también. Que el Espíritu Santo es una tercera columna, puede serlo, porque el Espíritu Santo, pues es una persona o es una parte de la Trinidad o es, híjole, ya nos metimos entonces en aspectos doctrinales para saber cómo entenderlo, pero definitivamente la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes es fundamental porque Él es quien nos guía a pecado, justicia y juicio, trae convicción de arrepentimiento, nos fortalece, nos capacita para vivir una vida piadosa, es con quien tenemos el contacto real y directo cada día de nuestra vida, porque es el que está con nosotros, en nosotros, y desde adentro en nosotros nos lleva al conocimiento de Dios, nos trae revelación. Entonces, de acuerdo. Un cuarto elemento es la oración, porque la oración es un elemento esencial en la vida de la Iglesia de Cristo, ya que va a permitir a los creyentes comunicarse con Dios, buscar su guía, recibir la fortaleza. Muy bien. Número 5, pues los sacramentos. Pues sí, los sacramentos, las ordenanzas, porque ya sea dependiendo de cada uno, de la denominación en donde se encuentren, pues la Iglesia de Cristo va a practicar diferentes sacramentos y ordenanzas, ¿sí? Y entonces ahí en esas ordenanzas, pues está el bautismo, la Santa Cena, algunos le dirán Eucaristía, otros le dirán comunión, y que son rituales que va a simbolizar la relación de los creyentes con Jesucristo, ¿sí? En el número 6, pues la adoración, porque pues nos sentamos, digo, llegamos a la iglesia y cantamos y adoramos, y la adoración entonces va a ser un aspecto central en la vida de la Iglesia de Cristo, ya que los creyentes se van a reunir para alabar y adorar a Dios, expresar su gratitud, reflexionar sobre el amor, la misericordia de Dios. Y por último, pues para que no se nos quede fuera, pues la comunidad y el servicio. Y bueno, ya fueron 2, sí, pero los juntas para que queden entonces 7. Y la Iglesia de Cristo entonces como una comunidad de creyentes se va a apoyar mutuamente, se van a preocupar por el bienestar unos de los demás, que el que quiere ir al campamento y no tienen que irse, pues le van a buscar raite, yo no sé, ¿verdad? Y entonces, además la Iglesia como la mano de Cristo, pues va a buscar servir a los necesitados afuera, a las viudas, a los huérfanos, a compartir el mensaje del Evangelio de Cristo con el mundo. O sea, todas estas cosas son posibles, claro. Haciendo una hermenéutica adecuada, pues nosotros podríamos decir que pueden significar esas cosas y tantas cosas de las que hacemos justificadas en esas 7 columnas, ¿sí? Y si necesitamos más columnas, pues ponemos más cosas. Y si son demasiadas cosas, pues las sintetizamos en menos. Y la cosa está que salgan 7 ya. Finalmente, pues un número más, un número menos. ¿Quién se va a sentir mal doctrinalmente, verdad? Aquí la cosa es que se ajuste y de acuerdo a la necesidad, pues cortamos el traje del sastre y hacemos que las mangas queden como se necesite. Y si es chaleco, se las cortamos. Sí, pero ¿hasta dónde podríamos decir que verdaderamente estamos interpretando lo que Dios dice o estamos interpretando lo que nosotros queremos que Dios diga? Y ese es un problema hermenéutico importante. Por eso, doctrinalmente, de repente empezamos a generar visiones de la palabra que empiezan a traer entonces choques aún con la misma interpretación que hemos dado nosotros mismos en otro tiempo, porque no
genera una congruencia a lo largo del tiempo o no genera una unicidad de pensamiento entre el cuerpo de Cristo. Y eso entonces termina generando divisiones. Por eso entonces estas interpretaciones doctrinales terminan haciendo que haya cristianos de la iglesia, de los santos, de los más santos, de los hipersantos, de los ultra super hipersantos, y que entonces tengamos un montón de jaloneos doctrinales porque estamos tratando cada uno de poner estos elementos desde nuestro punto de vista al servicio de nuestra propia justificación. Y entonces, ¿cómo poder entender estas 7 columnas? Pues la primera cosa que yo les diría es, o cuando menos lo que yo procuro hacer es, trato de hacer una búsqueda dentro del mismo contexto de la Biblia, donde me mencione cosas como las que estoy buscando. En este caso, pues no voy a buscar columnas, voy a buscar 7, porque el 7 es el número simbólico al que nos estamos queriendo referir. Y entonces, primera cosa que yo hago, y no digo para hacer doctrina, sino para tratar de encontrar una interpretación que pueda ser congruente, aunque como decía hace un momento, cosas que uno puede enseñar, pues no van en contra de Dios, no vas a ofender a nadie al decir que Cristo es fundamento de la iglesia, por supuesto que lo es, ¿sí? Pero tú pondrías al mismo nivel la muerte de Cristo con el salir a repartir misericordia, aunque sea importante, doctrinalmente no tiene el mismo peso. Deberían de tener el mismo peso cada una de ellas para decir entonces que son homogéneas en su interpretación. Y entonces, primera vez que aparece el 7 en este anuncio, bueno, en este estudio personal que estoy haciendo como punto de partida, y entonces el Pablo Cancino lo que haría típicamente sería decir, muy bien, tengo que partir de un lado, y de donde estoy partiendo entonces es de Proverbios capítulo 9, verso 1. Ya dije desde la semana pasada que estoy interpretando a la sabiduría como el verbo de Dios que edifica su casa. Ya lo interpreté desde la semana pasada en Juan capítulo 1, cuando dice en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. ¿Sí? Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que había sido hecho fue hecho. ¿De dónde tomé esa interpretación? Pues porque ya lo habíamos hablado desde la semana pasada, cuando estaba hablando entonces de cómo la sabiduría había estado desde el principio y cómo la sabiduría había hecho todas las cosas. ¿Sí? Y entonces, este versículo, Proverbios 8:22, ¿sí? Este versículo, Proverbios 8:23, me da elementos suficientes para con ellos sustentar que si la sabiduría estaba en el principio, hay un versículo específicamente en Juan, ¿sí? Voy a poner una marca aquí y me voy a ir entonces a Juan capítulo 1, cuando dice, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, ¿sí? Esta era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Me voy y veo entonces, según yo había puesto aquí esta cosa en Proverbios 8 y se me fue, ya no los quiero marear, perdónenme si los mareé, ¿sí? Entonces aquí está, ya está aquí, ahora sí señalado. Y entonces cuando dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes de que fuesen en las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, yo ya había sido engendrada, ¿sí? No había hecho aún la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo, ¿sí? Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando
se trazaba el círculo de la faz del abismo, allí estaba yo. Lo pongo entonces aquí, lo guardo y lo pongo acá. Y entonces decíamos, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, ¿sí? A mí me parece que hay una congruencia suficiente. No sé, puedo detenerme un momento y que alguien me corrija si no estamos hablando de alguien que estaba en el principio de todas las cosas y que por estar en el principio de todas las cosas, ¿sí? Él pudo ver y pudo participar, pudo darse cuenta, ¿sí? Entonces aquí estoy en el principio, Él está allí, y acá estoy cuando formaba los cielos, allí estaba Él, ¿sí? Estaba ordenándolo todo, estaba teniendo su solaz con el Dios eterno. Ok. Pregunta. ¿Les parece congruente? Sin torcer la escritura, sin obligar a nadie, ¿les parece que estamos hablando de dos pasajes con una visión similar? Uno en el Antiguo Testamento, estamos hablando de Proverbios, y Proverbios fue escrito por Salomón aproximadamente 1000 años antes de Cristo, y estamos hablando por Juan, el apóstol, el discípulo amado, aproximadamente en el año 100 después de Cristo. Hay casi 1100 años de diferencia entre cada uno de ellos, pero la visión que están dando es de que Jesús estuvo desde el principio, la sabiduría estuvo desde el principio. Escucho su comentario en este punto. ¿Alguien? No tengo manitas arriba. No hay manitas arriba. Ok. Entonces, si no hay, con la frase de la casa como gorda en tobogán, pues entonces sigo adelante, ¿sí? Entonces, quiero suponer que hay una congruencia desde el punto de vista de la interpretación en lo que estamos diciendo. Y estoy partiendo entonces que las 7 columnas tienen que ver con Jesucristo. Dice, la sabiduría edificó su casa. Y cuando estoy diciendo la sabiduría edificó su casa, estoy diciendo entonces que Jesucristo edificó su casa. Muy bien, labró sus columnas, sus 7 columnas. Vámonos entonces rápido con un montón de 7. No me voy a poder detener en cada uno de ellos porque ya son las 9:36 y me quedan pocos minutos. Y tengo en total 20 referencias que hablar de ellas rápidamente para poder llegar entonces a las últimas, que son las que nos van a dar el corpus. En Génesis capítulo 1, del verso 1, 2 y 3, por allí, ¿sí? Hablamos de los 7 días de la creación, ¿verdad? Entonces, en el libro de Génesis, Dios nos va a decir que creó el mundo en 6 días y que descansó en el séptimo día. Y entonces ahí tenemos la primera semana de 7 días, ¿sí? Y el concepto del día del reposo o del sábado, del Shabbat, como parte de esos 7, el día del Señor. Siguiente 7. Los 7 años de abundancia y los 7 años de escasez. En Génesis 41, Dios le va a revelar a José, el soñador, ¿sí? A través de los sueños del faraón, algo para que lo interprete, que habría 7 años de abundancia seguidos de 7 años de escasez, ¿sí? Y esto le va a permitir a José hablar al faraón de la necesidad de planificar para salvar Egipto y pues allí incluida a la familia de José del hambre que se viene, ¿sí? Otros 7. 7 años sirvió Jacob en Génesis 29 a su tío Labán para tener el derecho de casarse con Raquel. Sin embargo, Labán, que era trácala, engaña a Jacob, le da como esposa a la hija mayor, a Lea, y entonces Jacob tiene que volver a servir otros 7 años por Raquel, sumando un total de 14 años de servidumbre. Ok, pues otros 7, pero no sé si me dice mucho acerca de la verdad espiritual de Jesucristo. Ok. 7 también aparece cuando el leproso Naamán, en 2 Reyes capítulo 5, ¿sí? Que es un general sirio, va a pedirle entonces al profeta Eliseo que lo sane. El profeta ni siquiera sale, manda a su siervo Giesi para que le diga que se bañe en el Jordán 7 veces para que sea sanado de la lepra.
Naamán va a seguir las instrucciones, rechinando los dientes y protestando, pero las va a seguir y a la séptima vez va a ser sanado, lo que va a demostrar el poder de Dios y la misericordia. Hasta aquí, esos 7 no nos hablan todavía acerca de Jesús, ¿sí? Pero sí nos hablan de que el 7 habla de una obra perfecta y habla de algo que se complementa. La completitud de lo que Dios hace a través de su obra, ¿sí? Y entonces resalta en cada uno de estos 7 cómo hay un proceso que hay que llevar. 7 es un número de proceso, pero es un proceso que culmina en la perfección, en la obra terminada de Dios. ¿Sí? Tenemos entonces parábolas del reino. Jesús va a hablar en Mateo capítulo 13 y va a decir entonces en el Evangelio de Mateo, va a contar 7 parábolas sobre el reino de los cielos. La parábola del sembrador, la parábola de la cizaña con el trigo, ¿sí? La parábola del grano de mostaza, van 3, la parábola de la levadura, van 4, la parábola del tesoro escondido, van 5, la parábola de la perla del gran precio, van 6, y la parábola de la red. Entonces, 7 parábolas sobre construir el reino. Bueno, ya tiene que ver más con Jesús. Podríamos decir que todas ellas construyen el reino y él habló entonces en esas 7 parábolas. Bueno, están hablando todas del reino de Dios. Vamos a dejarla apoyar ahí como pie de página y digamos, a ver qué pasa después. Luego, en Mateo capítulo 18, verso 21 y 22, Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces debe perdonar a alguien que ha pecado contra él. Y Jesús le responde que no solamente 7 veces, como Pedro se lo decía, sino le enfatiza la importancia del perdón con un perdón ilimitado al decirle 70 veces 7. Híjole, pues entonces ya no solamente son 7, son un montón más, ¿sí? En Levítico capítulo 25, Dios va a instruir a los israelitas a trabajar durante 6 años y descansar en el 7º año, ¿sí? Y a eso le va a llamar entonces el jubileo. Y después de un periodo de 7 jubileos va a tener el gran jubileo, ¿sí? 7 veces 7 y viene el gran jubileo donde se le devolverán sus propiedades a los dueños originales, los esclavos serán liberados, la tierra será sanada, habrá restitución de todas las cosas y una vez más el 7 saliendo por allí. Sigo adelante con los 7. En Esther capítulo 2, verso 15, por ahí vamos a tener a los 7 hijos de Esther contra los 10 hijos de Amán. Y entonces, en el libro de Esther, Amán es el principal enemigo de los judíos, tiene 10 hijos, los cuales van a ser finalmente ejecutados. Entonces, el número 10, cuidado, porque te cortan la cabeza. Pero el número 7, que son los hijos que son de Esther, y su primo Mardoqueo tiene 7 parientes, ¿sí? Y entonces, en esta narración se va a enfatizar el contraste entre los 10 hijos de Amán y los 7 parientes de Esther y de Mardoqueo, que puede simbolizar entonces la protección de Dios con este 7, la perfección de su obra. Pues luego haremos hermenéutica de esto, ¿sí? En Primera de Reyes, capítulo 19, verso 18, tenemos 7,000 supervivientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque el profeta Elías está diciendo, ay, solamente yo he quedado, ¿sí? Y el Dios le dice, no, espérate, hay 7,000 que no han doblado rodilla, ¿sí? Y que siguen luchando por mantener la fe. Hay un remanente allí, ¿sí? Entonces, el 7, pues simboliza la preservación de ese remanente fiel, ¿sí? Pero también el 7 habla de maldiciones. Por ejemplo, las 7 maldiciones por desobediencia que se encuentran en Levítico 26, del verso 18 al verso 28, Dios le advierte a los israelitas que si desobedecen sus mandamientos, sufrirán las consecuencias cada vez más severas. Y estas consecuencias se describen en 7 series de 7 maldiciones, cada una de las cuales aumenta en severidad, ¿sí? 7 veces 7 para mostrar entonces en estos bloques cómo va aumentando la maldición por la desobediencia. Tomando entonces esas cosas, pues hubo quienes en su momento hicieron hasta una lista de los 7 pecados mortales, 7 pecados capitales, ¿sí? En la Biblia no se enumeran nunca en ningún lado de la Biblia un grupo de 7 pecados
pero ellos pusieron entonces la soberbia, la avaricia, la lujuria, la envidia, la gula, la ira y la pereza. Nadie diga buenas, no es lotería, ¿sí? Y entonces, claro que se basan en pasajes bíblicos, ¿sí? Pero estos pecados mortales se convirtieron en una lista dentro de la teología cristiana católica, y decíamos en los padres de la Iglesia Católica como San Agustín de Hipona, San Gregorio Magno, ¿sí? Y los hemos concebido como si fueran bíblicos cuando no lo son. Ok, me brinco entonces y vuelvo otra vez a lo bíblico. En Apocalipsis capítulo 8, del verso 6 al 11 y en el verso 19, se tocan las 7 trompetas del Apocalipsis. Y entonces el 7 como tiempos de declaración, como tiempos de obra que se está cumpliendo. Cada trompeta marca un cambio de tiempo. Y entonces 7 arcángeles tocan 7 trompetas que van a desencadenar una serie de juicios divinos sobre la tierra. Ahí están otros 7, ¿verdad? Y entonces vienen en Apocalipsis 10, del verso 3 y 4, hay 7 truenos en el libro de Apocalipsis, ¿sí? Entonces, cuando el ángel toca la trompeta, se escuchan 7 truenos. Y Juan está a punto de escribir lo que oyó, pero hay una voz en el cielo que le dice, sella las palabras de los 7 truenos y no las escribas. Entonces, por eso, cuando menos esos 7 no vamos a poder saber claramente qué es lo que Dios quería hacer, ¿sí? Bueno, en Apocalipsis 16, del verso 1 al 21, están 7 copas de la ira de Dios. Y entonces hay 7 ángeles que derraman 7 copas llenas de la ira de Dios sobre la tierra, trayendo consigo una serie de juicios finales, ¿sí? En Apocalipsis 5 están los 7 sellos del libro y se describe que hay un libro sellado entonces con 7 sellos y Jesucristo, que es el Cordero de Dios, es el único digno de abrir los sellos. Y a medida que se abren los sellos, se van a desencadenar entonces todos los eventos proféticos que van a ir conduciendo al fin de los tiempos, ¿sí? Y entonces dice uno, bueno, ¿cuál de todos esos 7? Bueno, aquí vienen entonces los siguientes pasajes que para mí son importantes para entender estos 7 sellos, ¿sí? El primero de ellos se encuentran en Apocalipsis capítulo 1, ¿sí? En el verso 11, y capítulo 2, todo el capítulo 2, ¿sí? Capítulo 3, porque nos va a hablar de las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿sí? Y entonces el Señor Jesús, ¿sí? Está enviando mensaje a las 7 iglesias del Asia Menor, que es Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. En algún momento hicimos una serie de esto. A los que quieran escucharla, pídanme los enlaces y con todo gusto se las pasamos, ¿sí? Pero las 7 iglesias del Apocalipsis, si bien es cierto que con ellas Cristo está tratando de edificar a su iglesia, pero si usted ha estudiado Apocalipsis, se va a dar cuenta de que algunas de ellas, más que ser pilares, son tropiezos, ¿sí? Y entonces deberíamos de tener mucho cuidado en decir las 7 iglesias, porque no las 7 iglesias no están en el mismo nivel y en el mismo enfoque espiritual como para ponerlas entonces en la misma dimensión. Deberíamos ser cuidadosos con eso, ¿sí? Hay 7 fiestas del Señor en Levítico 23. Y entonces esas 7 fiestas sí me muestran un poco más del corazón de Dios para edificar, porque las fiestas del Señor son para desarrollar precisamente la visión de la construcción del reino de Dios, ¿sí? Y entonces estas fiestas de Levítico 23 son la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias. Número 4, la fiesta de las semanas, o sea, la fiesta del Pentecostés, que son cuando estamos hablando del Pentecostés, estamos hablando de los 50 días, ¿sí? De la Pascua. Bueno, número 5, la fiesta de las trompetas. Número 6, la fiesta del día de la expiación. Y número 7, la fiesta de los tabernáculos. 7 grandes fiestas que marcan entonces el calendario del pueblo de Israel y que tienen un enfoque en todas las cosas que van a ser el ministerio de Cristo. Fundamental entonces. Y yo creo que hay mucho que decir allí,
y probablemente para mí esa podría ser una de las posibles interpretaciones. Sin embargo, hay dos versículos o dos elementos que para mí van a ser fundamentales para hacer mi propuesta de interpretación. El primero de ellos se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 25, del verso 31 al 40, donde habla de las 7 lámparas que tiene, los 7 vástagos que tiene el candelabro de oro, y que es el candelabro con que Dios instruye a Moisés sobre cómo construir este elemento, este mueble de oro en el que va a estar en el tabernáculo, ¿sí? Y que tiene entonces estos 7 vástagos. Noten ustedes una cosa que es bien importante. Estos 7 vástagos están, el candelabro está hecho de oro y es hecho a martillo, no es con molde, es hecho a labranza. ¿Qué dije? ¿Hecho a labranza? A ver, cuando yo estoy diciendo entonces en Proverbios capítulo 9, verso 1, que la sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas, cosa maravillosa, porque solamente de todas estos pasajes que he comentado, solamente hay una idea en todos ellos que se encuentra en Éxodo 25, del verso 31 al 40, donde Dios le va a instruir a alguien que tiene que labrar un candelero, un candelabro que va a tener 7 columnas, 7 vástagos, con los que va a construir un mueble que va a estar en el tabernáculo simbolizando algo. Y eso a mí, pues ya me emociona, me sorprende, me anima, porque finalmente ya estoy hablando en el contexto literal casi de algo que Dios quiere que entendamos. Entonces, tengo una lámpara que tiene aceite que no debe de apagarse ni de día ni de noche, que está llena de aceite, que es el aceite de la unción con el que está puesto en la lámpara, que tiene fuego, que está encendido, que ilumina en medio de la oscuridad. Y entonces esa lámpara resulta que hay 4 pasajes en Apocalipsis que se encuentran en Apocalipsis capítulo 1, verso 4, capítulo 3, verso 1, capítulo 4, verso 5, capítulo 5, verso 6, ¿sí? Donde se va a hacer referencia a los 7 espíritus de Dios. Y entonces dice en Apocalipsis, ¿sí? Los 7 espíritus de Dios. Y esos 7 espíritus de Dios, ¿qué pueden representar? 7 espíritus de Dios. Apocalipsis, entonces, 1:4, ¿sí? Voy a ponerlo en la palabra, ando perdido por acá. Comparto entonces primero la Biblia y me voy ahora sí con mi escritura. ¿Dónde anda mi escritura? Apocalipsis, capítulo 1, verso 4. Dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de Dios. Sí. Del que es, del que era y del que ha de venir. Ese es Jesucristo. Y de los 7 espíritus que están delante del trono de Dios. Y nos deja allí pensando, ¿sí? Apocalipsis 3:1. Dice:
Escribe el ángel de la iglesia que está en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Apocalipsis 4:5. Aquí nos da un detalle más, ¿sí? Y del trono salían relámpagos y truenos, voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿Sí? Apocalipsis 5:6. Dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, este es Jesús, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¡Ah, caray! Ahora me da un elemento más todavía, ¿sí? Porque me está diciendo que esos 7 ojos, ¿sí? Son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Pero yo había dicho que en Éxodo 25, allá del verso 31 al 40, ¿sí? En Éxodo 25, el verso 31, ¿sí? A ver, déjenme pongo esto en español. Aquí, ¿sí? Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo, ¿sí? Labrado a martillo. Importantísimo esto, no es de fundición, no es un molde. Labrado, como dice labrar las 7 columnas. Saldrán del candelero 6 brazos a sus lados y hay uno que está en el centro, ¿sí? 3 brazos a un lado del candelero, 3 brazos a otro, ¿sí? Pero en el medio, ¿sí? Ahí va uno más. La caña central del candelero, ¿sí? Ok. Y ahí sigue describiéndolo. Si ustedes quieren ver el candelero de oro. ¿Qué simboliza este candelero, este candelabro de oro? Pues este candelabro de oro, lo que estamos diciendo, ¿sí? Es que simboliza los 7 espíritus de Dios, que son los 7 ojos con los que Dios ve. ¿Y cuáles son esos 7 ojos? Curiosamente, en la Biblia no te lo pone en la lista como 7 para que pues, tengas que leer la Biblia, pero en Isaías capítulo 11, verso 2, Isaías capítulo 11, verso 2, ¿qué vamos a tener? Y saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Es muy curioso porque cuando ustedes leen el candelabro dice que hay una vara, ¿sí? La vara principal. Y así sale Jesús como una de la vara del tronco de Isaí. Dice, y un vástago y retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová. ¿Qué es esta parte? Este es el vástago principal y a sus lados dice espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Dios. ¿Sí? Cuando nosotros pensamos en cómo Jesús es edificado y cómo la iglesia es edificada, deberíamos de pensar nosotros que estas son precisamente las columnas
sobre las que Jesús edificó su vida y sobre las que cada uno de nosotros en esta labor del Espíritu Santo que nos ve, en esta labor del Espíritu Santo que está en relación con nosotros y que nos permite proyectarnos a través de ello, en esta relación con el Espíritu Santo que, como decía allá en Apocalipsis capítulo 5, verso 6, Dios ha enviado delante de nosotros por toda la tierra para ir viendo y edificando, ¿sí? Y que son esa lámpara de fuego, dice Apocalipsis 4:5, para que nosotros podamos entonces mantener el fuego de Dios en nuestras vidas. Somos edificados de la misma manera en que fue edificado Jesús, por el Espíritu de Dios. Jesús lo dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor. Y eso mismo es lo que puede hacer que tú hagas la obra que Jesús hizo. Porque tú vas a decir, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor para hacer la obra. Ok, con todo esto yo he presentado mi argumento y he tratado de deconstruir lo que otros han dicho para buscar elementos que me digan dentro de la palabra por qué creo que Isaías, ¿sí?, capítulo 11, verso 2, es las columnas con las que Dios quiere que yo edifique mi vida, que redime, se edifique como iglesia, ¿sí?, es con la relación profunda e íntima con el Espíritu Santo, que traiga cada una de estas cosas. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto ha puesto también espíritu de sabiduría y de inteligencia, ¿sí?, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Dios. Y con esas 7 cosas nosotros podamos edificar a la iglesia a la imagen y semejanza de Jesús, porque la iglesia eres tú. Amén. Escucho comentarios, escucho evaluaciones, escucho críticas. Espero que como los de Berea sean nobles ustedes y cuestionen lo que yo he dicho. Así es, pastor. Estoy de acuerdo con lo que dice Isaías capítulo 11, versículo 2, ¿no? De los 7 espíritus, con los cuales lo representa básicamente Jesús y es el fundamento de la fe de nosotros para poder edificar nuestras vidas a la imagen y semejanza de Él. Y me gustó mucho porque en las 7 fiestas que tiene el Eterno en el año, son fiestas que tienen una intención, que traen una intención en cada temporada para edificar nuestra vida, este tabernáculo que somos nosotros. Y que pues por ignorancia no las conocemos, no sabemos, pero sé que Dios las puso ahí para traer un calendario, una guía sobre nuestras vidas y que esa fiesta cumpla su propósito y esa intención en la relación que tenemos con Él, básicamente para edificarnos y, y traer sobre nosotros eh, básicamente su verdad y su voluntad, porque muchas veces no la conocemos porque no escudriñamos y no examinamos las cosas como deberíamos. Porque la verdad que muchas veces nos conformamos con lo que otros nos pueden decir, pero dice Dios que escudriñemos y examinemos todo. Y ahorita pues tú lo confirmaste todo y pues mucho que aprender y mucho que entender todavía. Pero gracias por esta palabra, me gustó mucho. Gracias, pastora. ¿Alguien más que quiera mostrar lo que hay en su corazón con todo esto? ¿Qué le pareció? ¿Entendió el método? ¿Entendió la perspectiva? ¿Entendió lo que hace este pastor para todos ustedes varias veces a la semana? ¿Qué piensan de todo eso? Adelante, Mari, adelante, Quito.
Mire, pastor, yo lo que pienso que tanto como el hombre y la mujer, el hombre es cabeza de la mujer, ¿verdad? Y la mujer viene siendo cabeza del hombre. Y la mujer, pues es cabeza también de Dios. La mujer dice en la palabra de Dios que debe de edificar su casa. Y el hombre como cabeza de la mujer tiene que edificar también a edificar a la mujer, ¿verdad? Pero la mujer sabia pues también tiene que buscar sabiduría de Dios, que es la cabeza de todos, ¿verdad? Aquí en lo que dice Génesis, desde Génesis viene todo, pues, dice la palabra de Dios, cuando Adán y Eva, pues, fueron criados, Adán y Eva, Dios, la mujer hizo pecar al hombre que es Adán, ¿verdad? Y le dijo que ella iba a ser simiente, que su simiente iba a ser apachurrar la cabeza al enemigo que viene siendo el diablo, Sí. ¿verdad? Y la mujer, pues, como tanto como el hombre y la mujer, debemos de buscar lo que son los 7 espíritus, la sabiduría, pues, ¿verdad? Las 7 columnas de la que usted está diciendo, ¿verdad? Ok, Es lo que lo que yo entendí. muy bien. Pues muchas gracias por tu opinión. Gracias, Quito. ¿Alguien más? Fede, por ahí te vi listo, preparándote para comentar. Adelante. Sí, pues verdaderamente me parece innegable, o sea, muy bien fundamentado todo este estudio acerca de los siete que están muy, muy claramente puestos en la Biblia en todas estas partes que has mencionado y efectivamente que nos hablan de un ciclo completo, un ciclo terminado de perfección, de unidad, pero de algo que está en sí mismo completo. Así, esa fiesta, las 7 fiestas que marcan la terminación del año y que también marcan el periodo para llegar al jubileo. Entonces, cómo todo se renueva después de esos 7. Y ahora me queda muy claro que el candelabro era también la totalidad de Dios lo que estaba representando ahí. Entonces, la verdad me ha parecido muy, 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 muy bien fundamentado, muy bien llevado. Estoy totalmente de acuerdo en que es algo que viene en la Biblia. Muy bien, muchas gracias. Suena menos griego, pero bueno, vamos a dejar a los griegos en paz mejor. Sí. Bueno, hay un montón de cosas. La gente siempre habla de los griegos sin entender a los griegos, ¿sí? Hablan del amor platónico y eso es una barbaridad, ¿no? Porque no entienden ni a Platón ni lo que hay detrás de él. Ok, entonces, muchísimas gracias. ¿Alguien más que quisiera opinar? Rubén, ahorita que ya estamos en esta parte final, bueno, te agradezco mucho que estuviste comentando aquí a través del chat, porque eso también le da dinamismo. ¿Algo que quieras decir, Rubén? No, hermano, de grande bendición todo lo que hoy aprendimos en esta clase. Muchas gracias. Ya, para servirte. Muchísimas gracias, querido Rubén. ¿Alguien más? Entonces, ¿qué me dicen los demás? Fer, no has opinado nada, no has dicho nada de Gustavo, has estado muy serio y siempre. También, pastor, también de gran bendición, es muy claro, o sea, innegable, como dice Fede, o sea, es algo tan... Yo te quería comentar también que el domingo toda la prédica fue para mí, continuidad de todos los anteriores que he estado recientemente, y de lo que estoy aprendiendo en Fuego del Cielo, precisamente Proverbios, estamos en estas semanas con tarea de Proverbios y para que el campamento sea la cereza del pastel, por ahí vamos a estar dispuestos con el corazón abierto que el Señor siga transformando, de construyendo y construyendo en nuestras vidas, ¿verdad? Con mi parte, mi pequeña parte que tengo que poner, estoy al 100 en ese sentido, ¿eh? Excelente, Gracias, muchísimas pastor. gracias, Gustavo. Querido Gracias. Gustavo.
Ya te vi, Fernando, 1, 2, 3 por Fer, que está por ahí. Y me llamó mucho la atención que tenemos que ser muy cuidadosos de lo que escuchamos, de quién lo escuchamos y ser ahora sí que la deconstrucción estuvo tremenda con San Agustín, de quien bueno, yo hasta hace un momento tenía una idea y ahora que se ha hecho todo este análisis y ver cómo hizo un collage en, en sus libros y todo, me muestra que el ser muy cuidadoso, que ahora que lleguen las Biblias va a ser el reto de leer, 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 pero ya desde un punto de vista más crítico, más analítico, más cuidadoso, y leerla y volverla a leer, ¿no? O sea, definitivamente para que no nos, oye, feo, pero que no nos tomen el pelo o que alguien diga algo con tanta contundencia que lo creamos, todo por no leer y por no tener conocimiento. Me quedo con eso. Amén. Oseas nos va a decir que el pueblo fue destruido, Oseas 4:6, porque le faltó conocimiento, ¿sí? Y la ignorancia mata. Entonces, que no nos mate a nosotros. Tenemos el llamado a ser como los de Berea, más nobles. Por eso, si me permiten decirlo para ir terminando, una de las cosas que hemos querido formar en ustedes es un espíritu crítico desde la palabra, como los de Berea, que examinan las cosas, que cuestionan las cosas, que no las dan por hechas simplemente porque alguien las dice, con contundencia, pero sin razón y sin elementos, ¿verdad? Queremos que la palabra sea la base de la autoridad, no el carisma de quien lo dice. Entonces, con todo eso, estamos listos para nuestro campamento, porque eso es lo que vamos a hacer allá. Vamos a deconstruir. Y pues esta es una probada de lo que estoy intentando mantener en mi visión para esta próxima semana, y yo espero que los que vayan a ir, entonces, les sea de bendición y de provecho en su vida espiritual. Entonces, váyanse listos, ¿sí? Con la espada desenvainada para las cosas que Dios va a hacer en la vida de cada uno de nosotros. Bendiciones a todos, buenas noches, gracias por haber estado, gracias por escuchar. Vamos entonces a procurar compilar esto lo más pronto posible y podérselos mandar para que quien necesite darle entonces una segunda vuelta o tercera, lo pueda hacer, ¿sí? Y que lo puedan compartir ustedes ya como algo personal. Muy bien, bendiciones a todos y gracias.